¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a nuestro público que sábado a sábado nos acompaña en este programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Un programa que, como lo hemos dicho anteriormente, tiene como objetivo instruir a los miembros de nuestra iglesia en esos asuntos controversiales y difíciles a veces, que tienen que ver con la interacción de la ciencia con la religión, los aspectos de nuestra cosmovisión desde un enfoque científico. Es un programa donde invitamos a expertos en ciertas áreas de la ciencia, física, química, matemática, biología, genética, etc., para que desde su perspectiva nos hablen cómo allí ellos ven el poder de Dios en su área. Gracias por acompañarnos. Inviten a sus amigos o familiares que se unan también. Este programa, recuerden, se transmite sábado a sábado a las 3 p.m. tiempo del centro. Y como siempre, tenemos conferencistas calificados en su área para que nos hablen desde la misma, con una cosmovisión cristiana. Voy a pedir al maestro Tennyson que nos diga quién es el orador de esta tarde. Así es, un saludo, doctor Luciano, y a cada uno de los que nos acompañan ahí por OMTV, las redes sociales, este proyecto, este programa tan interesante. Tenemos hoy un invitado realmente muy especial. Se trata del maestro Ismael Chablé. Nuestro estimado maestro Chablé es coordinador de la Escuela de Químico Clínico Biólogo en la Universidad de Montemorelos, en Nuevo León, México. Ya está en pantalla el maestro Chablé. Un pequeño saludo antes del inicio de tu plática. Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto, primeramente, estar compartiendo este espacio con ustedes, porque hemos hecho un equipo, lo estábamos platicando en la charla previa, para dar a conocer cada una de la información referente a la ciencia. Y hemos estado haciendo equipo con el doctor Luciano, con usted también, en esta incursión de nuestros orígenes, revelaciones. Me siento honrado ahora de participar con este tema y muchas gracias por la invitación. Es cierto. Mira, el tema de hoy trae un título un tanto intrigante, ¿no? El título es Parásitos, su lugar en la creación. Eso me llama mucho la atención, imagino que a los televidentes también, ¿no? ¿Qué será que tiene de bueno los parásitos? Porque la verdad son seres vivos indeseables, ¿no? Nadie los desea. Pero sí, hoy el maestro Ismael Chablé nos va a hablar un poquito más sobre esos seres vivos tan indeseables, los parásitos. Maestro, estamos muy curiosos para saber qué novedades, qué revelaciones tendrá sobre este tema. Bueno, pongan atención
Manden sus preguntas, sus saludos y al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Maestro Chablet, con usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. Antes de empezar, pues un agradecimiento porque el doctor Luciano nos ha hecho el favor de integrarnos a este equipo y a veces acompañarlos. Y para muestra un botón, simplemente antes de comenzar. Este fue uno de mis primeros descubrimientos al frente de este equipo con el doctor Luciano. Fuimos a Iturbide, Nuevo León. Y al final de la jornada, que parecía ya infructuosa, que no habíamos encontrado nada, aparecieron algunos fósiles como este que les acabo de mostrar. Muchas gracias, doctor Luciano, por la invitación también en esta tarde para hablar de un tema que pues surgió en la mente de algunos de nuestros docentes cuando estábamos en alguna reunión de ciencia por ahí, que decía, bueno, ¿y qué en relación a los parásitos? ¿Realmente Dios los creó, Dios los formó? ¿Cómo está eso? Y déjenme decirles que hemos estado indagando un poquito en lo referente a este tema en la Biblia. Hay muy poca mención realmente por alguna cuestión, y es que los parásitos, la mayoría de ellos no se podían ver o no se pueden ver a simple vista. Muchos de ellos son microscópicos, otros de ellos sí son macroscópicos, es decir, los podemos visualizar, y han estado acompañando al hombre desde el mismo origen. Entonces, a lo largo de este tema, que vamos a hacerlo un poquito rápido porque hay buen contenido para mostrar, es básicamente responder algunas preguntas que surgen por ahí. Bueno, si los parásitos son seres vivos, fueron creados por Dios, en ese caso, ¿cuál es su papel en la creación de Dios? Y para iniciar, debo de comentarles algo interesante. Si los parásitos son seres vivos, entonces surge la pregunta, ¿cómo fue en realidad que el hombre formó a los seres vivos? Ya hemos tenido algunas ponencias al respecto. El doctor Cremades ha mencionado alguna luz al respecto. Y en Génesis podemos encontrar 3 versículos que me gustaría repasar con ustedes esta tarde. Génesis 2:7 dice, y fue el hombre un ser viviente. Cuando analizamos la etimología de la palabra, la etimología hebrea de la palabra ser viviente, nos encontramos con 2 vocablos. Uno de ellos es el vocablo nefesh y el vocablo hay. El vocablo nefesh significa alma o ser, y el vocablo hay significa algo que está vivo, con vida. Es una criatura que respira realmente. Por lo que si juntamos ambos vocablos, podríamos decir que está correctamente traducido como un ser vivo, un ser que respira. Génesis 2:19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Quiere decir entonces que también Dios formó a los animales de la misma forma que formó al hombre. Es interesante ver que el verbo o mejor dicho, el vocablo para la palabra tierra viene del hebreo Adamá. Si ustedes recuerdan, el nombre de Adán pues viene precisamente de esta raíz, ¿no? Como dando a entender de que fue un ser vivo, especial, creado de la tierra. Pero también las bestias del campo, las aves de los cielos, fueron creados de la tierra, según lo dice Génesis 2:19. Y la palabra bestia, que aquí está en Génesis, implicada en Génesis 2:19, viene también de la palabra o del vocablo hay, que implica una criatura que respira. Ahí mismo en Génesis 2:19 dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, vuelve a aparecer los 2 vocablos, nefesh y hay, ese es su nombre. Significa que todo lo que formó Dios eran seres vivos realmente y tenían su lugar en la creación. Desde el punto de vista científico, un ser vivo se define de acuerdo a varias características, pero realmente los científicos se han puesto de acuerdo en que por lo menos deben de presentar 6 características definidas. Número 1 es la organización y la complejidad, es decir, todo ser vivo va a presentar una cierta forma de organización. Algunos son unicelulares, otros son
multicelulares, pero todos van a tener una complejidad. Número 2, van a presentar un crecimiento y un desarrollo. Los seres vivos crecen, los seres vivos se desarrollan. Los seres vivos también presentan la tercera característica, que es un metabolismo, es decir, cómo el ser procesa todo lo que come, todo lo que ingresa a su organismo, cómo lo procesa y cómo lo transforma en energía. Número 4, los seres vivos presentan homeostasis, es decir, esta palabra significa un delicado equilibrio. Van a presentar equilibrios en todos los niveles, desde el nivel más molecular posible hasta el nivel celular, hasta el nivel tisular, es decir, el nivel de los tejidos. Va a estar la vida de ese ser vivo, va a depender de esta regulación importante. Un ejemplo es la regulación de la temperatura. Para algunos es variable, para otras es fija, para unos tienen que regular también su pH interior, su pH intracelular, su pH extracelular. Todo debe de estar en un delicado equilibrio. Las excreciones que se producen, las sustancias dañinas que los seres vivos producen, pues hay que desecharlas. La quinta característica es la irritabilidad, es decir, un estímulo externo puede accionar sobre un ser vivo y este puede responder. Si este ser vivo es capaz de responder, entonces podemos decir que está realmente vivo, ¿no? Y número 6, los seres vivos son capaces de reproducirse y de tener herencia, es decir, pueden transferir el material genético a sus descendientes para tener algunas características que lo relacionan, que lo identifican con sus antecesores. Los parásitos son estudiados desde el punto de vista científico por una rama de las ciencias que se llama la parasitología. Parásitos, el vocablo parásitos de por sí ya viene de una palabra compuesta de para, una raíz griega que significa al lado de, a lo largo de, algo que no es propio, y citos, con ese, diferente al vocablo de célula, citos, que significa comida. Es como si estuviéramos diciendo que es algo que no es propio de nosotros, que vive junto con nosotros y que se aprovecha de nuestra comida. Los parásitos humanos y de los animales útiles que lo acompañaban desde un inicio de los tiempos, pues se han conocido ya desde tiempos remotos. Las enfermedades contagiosas que han producido estos parásitos han horrorizado, han diezmado a la humanidad durante toda su historia. A veces ocasionan exclusión social, como en el caso de la lepra en la época bíblica y todavía en las sociedades actuales, en algunas partes de ellas todavía existe esta enfermedad. Y también estas enfermedades ocasionan discriminación a los afectados de tales dolencias, como si se tratara de una maldición y que los seres vivos que rodean a estas personas pues no quisieran entrar en contacto con ellas. Hay una rama específicamente de la parasitología que estudia precisamente la historia, o mejor dicho, los parásitos desde tiempos antiguos, inclusive desde los fósiles. Esta área se llama la paleoparasitología. Tenemos aquí 4 grandes descubrimientos de la paleoparasitología. Del 2003, Martin Sneto mencionaba en sus descubrimientos que los dinosaurios, antes que los homínidos, pudieron ser reservorios de un parásito llamado Plasmodium, que es el causante del paludismo. Joy y Avantin en 1999 estudiaron los sedimentos y los coprolitos, así se refiere realmente a los copros que ya han sido fosilizados. Se refieren a la presencia de un gusano, un tremato del género Dicrocoelium, y que pudo ser identificado. En un rato más les muestro la imagen que ellos obtuvieron del estudio de este coprolito. Martinson en 2003 y sus colaboradores describieron lesiones mucocutáneas y también desfiguraciones óseas en momias debido a un parásito que se llama leishmania y que produce lo que ahora conocemos con el nombre de leishmaniasis o úlcera de los chicleros, una enfermedad
que aquí en el norte de México casi no es muy conocida, pero quienes viven en el sureste de México, pues puede ser que la conozcan un poco más, porque así se le llama la úlcera de los chicleros, ya que a las personas que se suben a algunos árboles para obtener una fruta, que es, creo que se llama chicozapote, si mal no recuerdo, que produce una especie de látex, se extrae precisamente esta secreción, que algunos los utilizan como si fueran chicles. Entonces están expuestos a un vector, un mosco, que les puede transmitir este parásito y que va afectando la región mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca, donde haya picado, ¿verdad? Y va carcomiendo literalmente el tejido. Reinar en 2003 también menciona en su estudio sobre momias del Valle del Río Grande, aquí cerca del norte de México, en el Río Bravo, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y el sur de Texas, la presencia ya de una sintomatología clínica en estas momias de un colon muy grande, muy crecido, que es producido básicamente por un parásito también llamado Trypanosoma, y que ha sido documentado la presencia de este parásito en estas momias. Aquí tenemos la imagen propia. Es interesante ver cómo algunos autores han podido recuperar los restos de la morfología de estos parásitos a través de técnicas de laboratorio. Difícilmente pueden fosilizarse algunos de ellos porque muchos de estos huevecillos presentan una especie de cápsula quitinosa muy gruesa que los hace mantenerse por mucho tiempo en el medio ambiente para después eclosionar y dar origen a los parásitos que tienen en su interior. Este es un huevecillo, la imagen a la izquierda es un huevecillo de Dicrocoelium, está presente era común en antaño en los osos de las cavernas, en las hienas, y al lado derecho tenemos la imagen de un huevecillo de Ascaris, un parásito muy conocido que nosotros le llamamos lombriz, y que la presentación, o mejor dicho, el descubrimiento de estos parásitos en estos coprolitos de hace 9,000 hasta 30,000 años han dejado fascinados a los científicos, porque realmente es una muestra de que los parásitos han estado presentes desde que el ser humano, tenemos registro del ser humano en la Tierra. En los textos antiguos de la cultura china, hindú, persa, babilónica, egipcia, aparecen también citados parásitos que ahora conocemos, parásitos macroscópicos. Están citados, por ejemplo, el Ascaris, el enterobio, las tenias, los piojos. Recuerden que en la Biblia también se mencionan los piojos como parte de una de las enfermedades. Pulgas, moscas, mosquitos, garrapatas, ciertas enfermedades parasitarias como unas que se conocen como esquistosomiasis, draculosis, pediculosis, la sarna, paludismo, y también en los escritos de estas culturas aparecen remedios aplicados para su tratamiento. En ocasiones no son remedios realmente provechosos, sino a veces hacen o hacían más mal que curar realmente estas enfermedades. Un ejemplo de texto o literatura que menciona enfermedades parasitarias es este fragmento de lo que se conoce con el nombre de papiro de Ebers. El papiro de Ebers, encontrado en Egipto, está datado de cerca del año de 1500 antes de nuestra era. Está fechado en el año 8º del rey Amenhotep I de la dinastía 18, de la dinastía faraónica. Este papiro es uno de los tratados médicos más antiguos conocidos en la historia de la humanidad. Se mencionan muchas enfermedades, no solamente las enfermedades, sino el diagnóstico y también el tratamiento para cada una de estas. Y a veces el tratamiento era con sustancias tóxicas que, repito, hacían más mal de lo que se pretendía curar. En la Biblia podemos tener ciertas referencias indirectas si bien no a parásitos, pero sí a enfermedades que están relacionadas precisamente con
con estos. Cuando me refiero a parásitos, estoy hablando de prácticamente de los que son bacterias, los que son hongos, los que son propiamente gusanos, parásitos, helmintos, como se les conoce en la actualidad. Así que cada una de estas enfermedades pueden ser consideradas enfermedades parasitarias. En Levíticos 13, capítulo 13 y capítulo 14, es interesante cómo Dios habla y le da al pueblo de Israel leyes acerca de una de las enfermedades que ya azotaban en la antigüedad y que aún en los tiempos de Jesús seguía azotando y que aún en nuestros tiempos sigue azotando, como lo es la lepra, ¿sí? En Levíticos 15 también nos habla de las impurezas físicas y, ojo, de la importancia del agua como método de purificación. Ellos recibieron de parte de Dios la indicación de purificarse, no solamente para asuntos espirituales, pero también para asuntos sanitarios. El pueblo judío fue un pueblo muy favorecido por estas indicaciones, porque Dios quería mantenerlos alejados de las enfermedades que azotaban a los egipcios, y ellos acababan de salir pues de la tierra de Egipto y necesitaban mantenerse alejados de estas enfermedades. Y en Levíticos 15 se menciona la importancia del agua como método de purificación. Deuteronomio 23:9 nos habla de leyes sanitarias. Quienes les gusta el área de la epidemiología, pues este es uno de los capítulos más importantes que nos demuestran que Dios le dio al pueblo de Israel las primeras leyes sanitarias. Leemos en este mismo capítulo, en el versículo 12 y 13, fíjense lo que dice aquí, la versión Dios habla hoy, es un poquito más claro, dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. En su equipo deberán llevar siempre una estaca para que cuando tengan que hacer sus necesidades, hagan un hoyo con la estaca y luego, cuando hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Fíjense cuántos años antes fue dado, antes de la venida de Jesús y del pueblo de Israel, fueron dadas estas indicaciones sin siquiera conocerse lo que ahora conocemos con el nombre de ciclo biológico de los parásitos. Ahora sabemos, por ejemplo, que las amibas tienen un ciclo biológico bien importante, en donde una persona que está enferma por este protozoario, por este parásito de una sola célula, si defecaba en la tierra y alguien venía y jugaba, sobre todo los niños, ¿verdad? Que aunque no eran contados en el pueblo de Israel, pero habían bastantes niños. Imagínense jugando en la tierra sin lavarse las manos, sin que hubiera un método de purificación de lavado de manos, y ellos echaran la mano a la boca y por ahí ingresaban estos parásitos, pues vendría después la enfermedad. Entonces, Dios estaba diciendo al pueblo de Israel desde un inicio, por conocer todas estas enfermedades que se transmiten de manera orofecal, que se mantuvieran alejados y que tuvieran medidas preventivas. De aquí es una medida preventiva bien específica: cavar un hoyo y echar el excremento para evitar que las moscas pudieran transmitir algunas enfermedades. De manera interesante, podemos decir que eran las primeras conceptos y nociones de la epidemiología, tienen sus bases en el antiguo pueblo de Israel. Ahora sabemos que el ciclo biológico, por ejemplo, de la amiba, pues es muy realmente sencillo. El excremento de otros seres humanos puede llegar a la tierra. Los seres humanos que toman esa tierra sin lavarse las manos lo meten a la boca y entonces se completa lo que nosotros llamamos el ciclo vital. Cohen en el 2004 menciona que en la Biblia se mencionan más medidas profilácticas e higiénicas que las mismas técnicas curativas. Y es que si algo tiene de característica las indicaciones dadas por Dios a su pueblo, es que Él les dio muchas indicaciones preventivas, no solamente desde el punto de vista de la salud,
pero si nosotros analizamos los 10 mandamientos, también tienen una acción preventiva. Y bueno, se trata de prevenir y no de remediar, ¿ok? También en Job 2.7 encontramos una referencia a una afección bien interesante. Si ustedes recuerdan la historia de Job, cómo era fiel a Dios y cómo Satanás pedía a gritos probarlo. Y bueno, Dios le permitió a Satanás probarlo. En en Job 2.7 leemos esto. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sabemos a ciencia cierta si la palabra sarna se refiere a la sarna que conocemos en la actualidad, pero es muy parecida definitivamente. Y en la imagen que yo les muestro aquí, tenemos el agente causal de esta sarna que está presente en las mascotas, como en los perros, como en los gatos, y que también pueden pasar al ser humano porque ellos se alimentan prácticamente de células muertas. Este microorganismo que tienen a su derecha es una especie de ácaro que está presente en los animales y que recibe el nombre de Sarcoptes scabiei. Si ustedes ven en la imagen de la izquierda cómo hace una especie de canal a través de las células del epitelio, células de la piel, y van carcomiendo literalmente, y eso produce una picazón, un escozor muy grande, muy doloroso a veces, y podemos entender la condición de enfermedad de Job, porque imagínense, dice la Biblia que padeció de una sarna maligna que iba desde la planta del pie, desde el más bajo posible hasta la punta de la cabeza, hasta la coronilla. Recuerden que Job, de manera interesante, pues era dueño también de muchos animales. Pero me llama la atención de este versículo que dice que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Recordemos que si hay alguien que le encanta herir a los seres humanos, encanta llevar la muerte, es precisamente Satanás. Así que se aprovecha de estas enfermedades para poder afectar al ser humano. También en el registro bíblico observamos las plagas de Egipto. Por lo menos de las 10 plagas mencionadas en la Biblia contra Egipto, 6 están relacionadas con enfermedades parasitarias o con vectores de enfermedad. La conversión del agua en sangre, el agua se torna insalubre y puede albergar muchos microorganismos que pueden proliferar y puede causar la muerte de los peces, inclusive causando la descomposición, y también esto generaría la presencia de enfermedades pues relacionadas con el agua. Los piojos, los mosquitos son vectores de enfermedades, las moscas ni se diga, la peste del ganado, pues hay organismos que una vez que afectan al ganado pueden fácilmente pasar al hombre, y probablemente parte de estas pestes fueron los agentes causales de las úlceras que posteriormente vinieron. Algunos ejemplos de parásitos del ser humano. No les voy a mostrar una cantidad enorme, les voy a mostrar solamente algunos ejemplos de parásitos que pueden afectar al ser humano, porque no tenemos el tiempo necesario. Pero aquí tenemos uno de los primeros que habíamos mencionado, la lepra. La lepra, que es una enfermedad causada por una bacteria y que es contagiosa, por cierto. Pues aparte de los registros bíblicos, los descubrimientos arqueológicos señalan el padecimiento de la población por ella en regiones de la India ya desde la fecha datadas de 2000 a 2500 antes de Cristo. En las imágenes que estoy mostrando vemos la progresión de 2 tipos de lepra que pueden dar problemas en el ser humano. La lepra propiamente con una reacción que le llaman los médicos de tipo 1, que son lesiones en la piel, en donde se aprecia manchas o afectaciones en algunas zonas de la piel. Esta bacteria literalmente va carcomiendo el tejido y llega a afectar las terminaciones nerviosas de la persona, de tal manera
que es capaz de suprimir el dolor. Cuando la persona ya tiene esta enfermedad ya algo avanzada, no siente dolor en sus extremidades. Y al no sentir dolor en sus extremidades, cualquier golpe que tenga no lo va a sentir y ella va a seguir como si nada. Por eso muchas veces estas personas pueden quebrarse un dedo, pueden romperse una parte del tejido y no sentir absolutamente nada. Ese tejido se le cae como si no tuviera dolor, porque esta bacteria trastorna el dolor. También otra parte de la enfermedad puede dar cierta apariencia en la piel, como la de este señor que estamos viendo aquí. Es una lepra llamada lepra lepromatosa. Imagínense las personas que tenían estas afecciones en la piel en la antigüedad, pues eran relegados, eran sacados de la sociedad, eran consideradas como cosas inmundas. Aquí tenemos la imagen de parte de un colon que ha sido extirpado en paciente por uno de los parásitos más comunes que afecta al ser humano en la actualidad. Me refiero a la ameba. La amebiasis es muy común. En la mayoría de los seres humanos no produce gran trastorno, pero sí en algunos que están inmunodeprimidos o que tienen alguna condición ya muy baja en cuanto a su inmunidad, puede progresar, puede literalmente se deposita ahí en alguna región del colon, del intestino, se desarrolla y va produciendo ciertas sustancias que van degradando la mucosa intestinal, llegan a hacer un hueco en la mucosa y como la parte que ellos prefieren está muy cerca del hígado, literalmente rompen el colon o rompen el hígado, el intestino y llegan directamente al hígado causando problemas más serios, incluso la muerte, ¿verdad? Si no es tratada a tiempo. Pero no son los únicos parásitos microscópicos. Ahí en la imagen de la derecha ustedes ven varios parásitos ameboides que pueden llegar a causar problemas y enfermedades en el ser humano. Durante la Edad Media, la humanidad fue azotada por una de las enfermedades infecciosas más temidas. Me refiero a la peste negra o bubónica, también llamada plaga, y que llegó a matar a casi un poco más de un tercio de la población entonces conocida de Europa. Esta enfermedad causada por una bacteria, en esta imagen vemos esa bacteria, estos puntitos que ustedes están viendo aquí, es la bacteria, es el agente causal que se llama Yersinia pestis. Aquí está en una muestra de sangre, estos que parecen pilas de moneda acumulados, son eritrocitos. Aquí tenemos un leucocito tratando de luchar contra esta bacteria llamada Yersinia pestis. ¿Quién la transmite? La transmite una pulga. Aquí tenemos la pulga que vive sobre la superficie corporal de roedores. En la Edad Media se ha descubierto que la plaga fue transmitida por este roedor que venía del Asia realmente. Es un jerbillo muy parecida a la rata de campo que conocemos en la actualidad. Y lo más interesante, lo más curioso de esta enfermedad es que ¿por qué llegó esta rata de campo a las ciudades? Por una razón. Ahora se sabe que el deterioro ambiental, el calentamiento global, porque en aquel entonces también se talaban grandes cantidades de árboles, fue el causante de que el hábitat natural de este roedor fuera talado y entonces no tenía comida y la única opción que encontraba este roedor pues era ir a las casas de las personas para abastecerse de comida. Y entonces lleva ahí la pulga pica al ser humano y le transfiere la enfermedad. Se llama peste bubónica porque la lesión que produce es una especie de botón bubón con una depresión en medio que a veces, como afecta a los ganglios linfáticos,
La secreción que sale mayormente es linfa y puede provocar septicemia, como en el caso de este frotis que vimos. Cuando se produce la septicemia o infección de la sangre, a veces las extremidades tienden a morir literalmente, a producirse lo que los médicos llaman necrosis. Por esa razón, a veces las extremidades empiezan a presentar esta coloración negra propia de la muerte tisular en la persona, y entonces presentar estas zonas grandes de necrosis que ocasiona la muerte definitivamente. En la septicemia prácticamente es el paso antecesor a la muerte. Uno de los parásitos más conocidos es la famosa lombriz. La lombriz acompaña al hombre por donde vaya. Tiene un ciclo de vida muy sencillo. Generalmente los parásitos, que tienen un ciclo de vida muy sencillos, están distribuidos ampliamente en todo el mundo. Hay parásitos que requieren de 1 o 2 huéspedes, así se les llama a los seres vivos que los alojan de manera temporal o ya final. Y cuando se requieren 2 o más huéspedes, son más localizados, generalmente geolocalizados en pequeñas áreas o en algunas zonas geográficas nada más. Pero este parásito es ampliamente distribuido. Ahí hay una reglita que nos puede indicar más o menos el tamaño ya del parásito adulto, pero cuando tiene sus huevecillos, cuando los pone, son huevecillos muy microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Necesitamos usar el microscopio para poderlos identificar con su característica, como si fueran corcholata. Esa es la manera de identificarlo. Pareciera como si tuvieran esa cápsula que les mencionaba al inicio, fuera en forma de corcholata de refresco. Es la manera de identificar, y afortunadamente hay tratamiento para ese tipo de enfermedades. Otro de los parásitos microscópicos que pueden infectar al ser humano es el dengue. El dengue es un virus realmente. A propósito del virus que estamos padeciendo ahorita, de coronavirus, este es un virus que también posee material genético de RNA, y que es transmitido, este virus, por el piquete de un zancudo. Hace unos años atrás, 10, 12 años atrás, en Montemorelos llegamos a ser el nada honroso primer lugar a nivel nacional en dengue. Por esa razón, la Secretaría de Salud inició una serie de medidas muy enfáticas, muy importantes, para tratar de minimizar la incidencia, y ya se volvió prevalente esta enfermedad en nuestro medio. Así que si ustedes ven en sus casas un zancudito de esta forma, con las patas rayaditas, manténganlo alejado, porque lo más seguro es que se trate de la Aedes aegypti, y no solamente es transmisor de este virus, de otros 2 más conocidos como chikungunya y como Zika. Así que este mismo zancudito transmite los 3, dengue, Zika y chikungunya. Puede dar manifestaciones. La mayor manifestación de esta enfermedad es un dolor fuerte en los huesos y en los músculos, tan fuerte que la gente le llama fiebre quebrantahuesos, ¿verdad? Y estos son algunos signos clínicos que pueden ser vistos en los pacientes que padecen dengue, ¿verdad? Porque las plaquetas son afectadas y entonces se forman pequeños puntos o petequias, que se les dice, a lo largo de la piel, que es un signo diagnóstico de esta enfermedad. Una de las enfermedades que más me llama la atención es la triquinelosis. La triquinelosis, una enfermedad muy antigua, también descrita en algunas sociedades. Es tan fuerte, es transmitida por la carne de cerdo mal cocida que la persona se come, y los parásitos ingresan a través del vía gastrointestinal, pero de ahí se diseminan hacia el músculo, que es donde prefieren enquistarse. Uno de los síntomas clásicos y típicos de las personas que padecen triquinelosis es una hinchazón alrededor de los ojos, llamado un edema periorbital ocular. Entonces, eso es básicamente es un síntoma, un signo, mejor dicho, de la presencia de este parásito. Aquí a la derecha, nosotros de repente nos envían a nuestro laboratorio algunas muestras, o
hemos conseguido también muestras donadas de parásitos y aquí les muestro cómo básicamente es un segmento de músculo que está teñido y vean en su interior se aprecian 3 grandes zonas con 3 parásitos. El cuerpo tiende a reaccionar calcificando alrededor del parásito, pero ese proceso es doloroso y a veces duele, pica porque genera una gran cantidad de células eosinofílicas de la sangre y entonces se desprende una reacción de hipersensibilidad. Pero vemos aquí en solamente un pedacito de músculo la presencia de parásitos que están enquistados por ahí. Esta enfermedad es transmitida por la carne del cerdo, específicamente, no solamente la única. Recuerden que el cerdo también transmite otro parásito que es el Cysticercus, que es un gusano mayormente plano. Es interesante que la pluma inspirada alemana White mencionaba esto en el libro Consejos sobre la obra médico-misionera, página 86, párrafo 2, y se cita en otros libros también. Dice ella, en los tejidos del cerdo hormiguean, ¿qué cosa? Hormiguean los parásitos. Del cerdo, dijo Dios, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Este mandato fue dado porque obviamente la carne del cerdo es impropia, dice ella, para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para este fin. Nunca, en circunstancia alguna, debería ser consumida su carne por los seres humanos. Imposible es que la carne de cualquier criatura sea sana cuando la inmundicia es su elemento natural y se alimente de desechos. Esta última afirmación corre también y sirve no solamente para la carne de cerdo, sino para aquellas especies consideradas en la Biblia como inmundas. Por ejemplo, los ostiones que se alimentan de las aguas negras que van a dar a los mares, o de aquellos animales que son carroñeros del mar, que comen las inmundicias, que comen los desperdicios y que sin embargo sirven de alimento para algunos seres humanos, ¿verdad? Así que tenemos una advertencia no solamente moral, espiritual, pero también la hermana White nos da esta advertencia desde el punto de vista de la salud física. Hay otros parásitos que puedo mostrarles, por falta de tiempo no podría mostrarles todos aquellos que causan enfermedad. Tenemos por ahí que parece un bolillito, microscópicamente hablando, es el oxiuro. Otro más chiquito todavía, que se le ven algunos ojitos por ahí, que es la yardia. Aquí tenemos unos eritrocitos, que son células de la sangre que están siendo infectados. Si ustedes ven una especie de anillo en su interior, es porque están siendo parasitados por el Plasmodium, que es la famosa malaria. Se le llama malaria porque el mosquito que los transmite generalmente está asociado a aguas estancadas como característica importante de esta enfermedad. Así que los antiguos decían, cuando soplaba cierto viento que traía esos zancudos, decía, viene el mal aire. De ahí que se le quedó el nombre de malaria por mal aire. En la parte de abajo vemos la cabeza de un parásito que está dividido en segmentos, un parásito plano, que es un gusano plano. Esta es la famosa tenia. Y ustedes ven en su centro de la cabeza de aquí, ven algo oscurito, son pequeños ganchos que están formados por quitina, es una proteína, por medio del cual se fijan al tejido y pueden literalmente chupar el contenido de lo que uno está comiendo, porque a ellos les gusta vivir en el intestino. Pueden llegar a medir metros. Hay un parásito que se transmite por la carne del pescado, que si no es bien cocida, puede llegar a medir hasta 25 metros enrollado dentro del intestino del ser humano y vivir el mismo número de años, casi. Por eso se le llama solitarias, no porque realmente están solas, o sol parásito, es un parásito hermafrodita, él mismo se autofecunda, no necesita que haya macho y hembra, así que el parásito solamente crece en estos segmentos que ustedes ven aquí, crecen a lo largo de muchos metros. Pero la pregunta es, ¿existen parásitos benéficos? Así como existen parásitos
son patológicos para el ser humano. ¿Existen parásitos benéficos? Bueno, puedo nombrarles que sí, puedo decirles que sí. Existe, por ejemplo, en la lombricomposta, una lombriz roja de California, Eisenia fétida, que es, los agricultores la siguen mucho, la utilizan mucho para anexarlo a la composta que están fabricando y de esa manera producir una tierra con sustancias muy fértiles, que son sustancias muy nutritivas para los cultivos. De esa manera, podemos decir que este es un gusano de los gusanos benéficos para el ser humano, porque le da, a través de sus secreciones que van produciendo, se alimenta de la sustancia orgánica que le ponen a la composta, y lo que ellos producen pues son sustancias que son como fertilizantes de origen químico, buenos para la cosecha. También algunas bacterias o muchas bacterias son conocidas por tener un efecto benéfico. Los microorganismos benéficos tienen una larga historia, especialmente las bacterias que ahora conocemos con el nombre de probióticos. Los probióticos, inclusive en la Biblia se menciona algo de esto. En Génesis 18:8 leemos de la historia de Abraham cuando le ofrece la comida a sus visitantes. Dice, además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. En la versión nueva traducción viviente dice, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche. Realmente esta es una referencia a un producto de la leche que estaba fermentado. La fermentación láctea es una de las fermentaciones que se conocen desde la antigüedad. Desgraciadamente, así como se conoció la fermentación láctea, también se conoció la fermentación alcohólica. Recordemos que Noé, cuando se emborrachó después, poco tiempo después de haber salido del arca, no sabemos cuánto tiempo más, pero una de las cosas que hizo fue emborracharse, porque ya conocía la tecnología de la fermentación alcohólica. Pero así como hay fermentación alcohólica, también tenemos fermentación láctea. Y las bacterias que producen esta fermentación son benéficas para el ser humano. Tenemos dos géneros de bacterias importantes llamadas Lactobacillus y Bifidobacterium. Por eso ustedes ahora ven en el yogur, cuando los anuncian, dice, este contiene Bifidobacterium, este contiene Lactobacillus y su apellido, ¿no? Algunos son Kasei Shirota, otros son de otro apellido, por así decirlo, ¿no? La especie realmente. Entonces, pues existen probióticos realmente benéficos para el ser humano. Y hablando de microorganismos, nosotros tenemos microorganismos que son muy, muy necesarios para nuestra propia salud. A este tipo de microorganismos forman parte de lo que nosotros le llamamos la microbiota. La microbiota, que es prácticamente la multitud de microorganismos que crecen en nuestro intestino y que interactúan unos con otros, interactúan con las células del huésped, que en este caso somos los seres humanos, para formar un microbioma. Se dice que tenemos alrededor de 1 por 10 a la 14 de bacterias en nuestro microbioma intestinal, de los cuales de 500 a 1000 son cepas que existen por cada persona, y cada persona es única. Es decir, el microbioma mío no es el mismo microbioma que mi vecino, que mi hijo, que mi esposa. Cada uno tenemos microbiomas específicos. Se dice que tenemos obviamente más bacterias que células en nuestro propio cuerpo. Hay 150 veces más genes en el microbioma que en el genoma humano. Así que nosotros tenemos mucho más material genético de esos microorganismos que están en nosotros que del mismo genoma que nosotros tenemos. Muchos de estos han sido estudiados, estos microorganismos han sido estudiados para ver su efecto en la genética de nosotros, la exposición a ellos, para ver la dieta, cómo afecta la dieta de nosotros, y también para obtener, o mejor dicho, cómo afectan los medicamentos.
De entrada les puedo decir que mientras más antibióticos hemos tomado, más hemos borrado de nuestro intestino a estas bacterias benéficas, por lo que es conveniente, después de un tratamiento con antibióticos, pues volver a restablecer nuestra microbiota intestinal para asegurar la salud. Estos organismos y sus productos están relacionados con algunos trastornos importantes que se han estado descubriendo en los últimos años. Debido a que tenemos más bacterias que células en nuestro organismo, pues estos o la alteración que podamos tener en nuestra microbiota se ha asociado con enfermedades como la obesidad, como el síndrome metabólico, como la aterosclerosis, como el lupus mismo o la artritis, como la alergia al polen, la alergia a la comida, el asma, también la formación de cáncer, la inmunoterapia también, inclusive relacionados con el autismo, la enfermedad de Parkinson y la depresión. Es como si cuando nosotros nos deshacemos de estos microorganismos benéficos, pudiéramos estar nos yendo hacia algunas de estos trastornos o algunas de estas enfermedades. Los microbios intestinales producen decenas de miles de sustancias químicas únicas. Muchas no han sido estudiadas. Sí, permanece casi el 99% de ellas sin estudios, sin algún estudio de asociación u observación funcionalmente hablando. Muchas de estas sustancias que producen los microorganismos tienen que ver con proliferación celular, con carcinogénesis, con inmunidad o inflamación, como acabamos de ver, con la ingesta de alimento, con la saciedad misma, ¿sí? Con el sistema nervioso y con nuestra conducta. En total se calcula que hay aproximadamente 5 por 10 a la 30 de bacterias en todo el mundo. Y fíjense este dato para que esto lo recordemos. Solo el 1% de estas bacterias produce enfermedad. El 99% realmente tiene un papel benéfico para nosotros o para la ecología mediante procesos simbióticos con el ser humano. Estas bacterias buenas que les acabo de mencionar también sintetizan vitaminas, fermentan carbohidratos que nosotros no podemos utilizar y lo transforman en digeribles, reciclan elementos a nivel biogeoquímico en la tierra, producen sustancias químicas en la industria y también muchas de ellas han sido utilizadas para bioremediación. Viene a la mente una Klebsiella, una pseudomona, que así se le llama a esta bacteria, que literalmente se come tanto el petróleo como también algunos metales, por lo que algunas de estas bacterias han sido utilizadas para bioremediar esas grandes catástrofes que el ser humano produce en el medio ambiente. La mayoría de los parásitos poseen escaso poder patógeno y la enfermedad se produce cuando ocurren ciertos factores favorables, tanto biológicos como ecológicos y en especial humanos. Las endemias parasitarias, es decir, las enfermedades que ya son propias de una zona geográfica específica, son indicadores sensibles de la condición del medio ambiente. Una alta prevalencia de parasitosis intestinal refleja muchas veces deficiencias en el saneamiento básico. Por eso en los países muy desarrollados o de primer mundo no vamos a encontrar realmente grandes parásitos o parasitosis, mientras que en los países del tercer mundo sí, y estas están asociadas a la condición general de vida y a la cultura higiénica que esa parte o esa región posee. Conclusiones. Saco de esto, mis estimados, 4 grandes conclusiones. Si los parásitos son seres vivos, debieron ser creados al igual que los demás seres vivos. La mayoría de los parásitos poseen escaso poder patógeno. Que nos enfoquemos solamente en unos cuantos, pues es porque esos cuantos producen un gran trastorno en la salud de las personas, pero principalmente en las personas que tienen comprometido su sistema inmunológico. Me queda claro también, de acuerdo a lo que leímos en la historia de Job, que Satanás usa la maquinaria de estos seres vivos para tratar de producir e infligir la mayor cantidad de enfermedad posible en el ser humano. Los parásitos cumplen entonces un papel mayormente positivo en el medio ambiente y
para el beneficio del ser humano. Muchas gracias. Gracias, maestro Ismael Chablé, por tu gran reflexión, tu gran información que nos presentaste sobre los parásitos. Últimamente he estado estudiando algo sobre Job desde otra perspectiva teológica y filosófica, pero mientras tú hablabas me sorprendió el aspecto físico del dolor que Job pudo haber estado sintiendo, ¿verdad? Con su problema de sarna, que sí la Biblia dice que era desde su planta hasta la coronilla de la cabeza, ¿verdad? Con esos parásitos. Sin duda fue una situación bastante deprimente para el patriarca, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, maestro Chablé, por esta plática tan informativa y también llena de reflexión. Nos da mucha alegría también que el público está atento, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas, algunas preguntas son bastante profundas y esperamos que con el tiempo que tenemos podamos contestar por lo menos parte de ellas. Sin embargo, déjenme decirles a todo nuestro público que gracias a Dios la audiencia va creciendo, la audiencia de nuestro programa semanal va creciendo y eso solamente gracias al poder de Dios. Tenemos también audiencia de los canales de la División Interamericana, el Facebook de la División Interamericana, hay gente también interactuando con nosotros. Bienvenidos todos ustedes y también a través del Facebook de la Iglesia Universitaria. Así que la cobertura virtual del programa se va ampliando, hermanos, y eso es muy satisfactorio para todos. Es en bien de la iglesia. Así que los invitamos para que nos ayuden para que este programa siga esparciéndose entre los miembros, entre la iglesia, para instruirnos cada sábado. Y déjenme decirles que hoy el maestro Chablé habló sobre parásitos, organismos muy pequeños. Bien, el próximo sábado vamos a hablar, va a hablar el orador sobre los organismos más grandes. Tendremos el próximo sábado a uno de los mejores, de los grandes paleontólogos de nuestra iglesia, el doctor Roberto Biaggi. El doctor Roberto Biaggi es un gran amigo nuestro y es un paleontólogo reconocido no solamente en la iglesia, sino también en los ambientes que no pertenecen a la iglesia. Como un investigador, ha publicado varios papers sobre el asunto. Hemos andado juntos en el campo también y siempre es muy satisfactorio aprender de él. El doctor Roberto Biaggi, el próximo sábado, nos va a presentar la conferencia Los dinosaurios y el catastrofismo. Yo creo que esta conferencia va a llamar la atención de todos y particularmente de los niños. Los niños siempre se interesan en los dinosaurios. Así que niños, acuérdense el próximo sábado a su papá, vamos a entrar a la conferencia de dinosaurios, ¿sí? Porque los niños quieren aprender también de dinosaurios. Así que los esperamos el próximo sábado con la conferencia Los dinosaurios y el catastrofismo con el doctor Roberto Biaggi. Y también déjenme decirles nomás a manera de información, no tenemos nada todavía concreto, pero estamos buscando la forma, estimado público, de hacer del público que se une a nuestros orígenes revelaciones algo más formal, algo con cierto nombre, algo con ciertas características, algo más físico, ¿no? Ahorita estamos desparramados por todos lados, pero quisiéramos de alguna forma darle identidad a nuestro programa. Ya les hemos dicho, tenemos aquí la página del Instituto de Geociencias de la División Interamericana, que estamos trabajando en él para actualizarlo lo más pronto posible también. Es una forma de identificarnos y además de esto vamos a buscar otros recursos también para que nos den personalidad a pesar de reunirnos a la distancia. ¿Está bien? Bien, muchas gracias por su atención. Vamos a iniciar con algunos saludos que tenemos aquí. Voy a estar viendo los saludos y luego vamos a pedir al maestro Chablé, al maestro Tennyson, que nos coordine las preguntas. Tenemos mucha gente que está saludando. Tenemos a Liz, feliz sábado. Berenice,
Berenice Reyes. Saludos, gracias hermana, Fe y Ciencia Guatemala. Siempre me acuerdo mucho de los hermanos de Guatemala porque son muy activos también en esta área de la ciencia y la fe. Allá bajo el liderazgo del hermano Ángel Rancakov, un gran investigador también en esta área. Flor Hernández, junto con su familia, son también siempre bienvenidos. Si nos escuchan cada sábado, bienvenidos, Flor, aquí. Alan Chablé, pues ahora tenías doble obligación de estar porque está hablando tu papá. Así que bienvenido con nosotros. René Ortiz Castro desde Obregón. Bueno, me da mucho gusto escuchar a los paisanos que saludan muy bien. René Ortiz. Jorge Eduardo Gordillo Valencia también nos saluda. René Ortiz, excelente programa, muchas gracias. Clara Rivera también saluda desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, hermana Rivera. Aquí hay una reflexión, Tennyson, que nos puedes Ok. eso. Creo, Jorge González aquí menciona una pregunta, 30.000 años. Creo que el profesor, el maestro Chablé mencionó en algún momento de su plática el dato 30.000 años. Profesor Chablé, es un dato que la ciencia secular menciona. Explica ahí esta información, por favor. Sí, correcto. El dato que mencioné es lo que la ciencia tradicional ha datado. No significa que estamos completamente de acuerdo en todo lo que la ciencia da. Ellos simplemente dan sus dataciones. Algunos tienen, como ya hemos visto en algunas otras ponencias, tienen sus limitantes en cuanto a las técnicas de datación radiométrica. En lo particular, yo pienso como los cristianos pensamos, ¿no? Los adventistas, que las fechas, no, sobre todo de los organismos vivos, no pueden ir más allá de 6-7 mil años, pero pues son los datos que maneja la ciencia y los damos a conocer tal cual. Ya dependerá de cada uno de nosotros, lo aceptamos o no lo aceptamos. Realmente con nuestra cosmovisión ya sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta. Muy bien, maestro Jorge González. Bueno, Raúl González, bendiciones de la Ciudad de México. Hay una pregunta, Tennyson. Ok, Raúl González también hace la pregunta, ¿qué postura tiene la Iglesia Adventista respecto a los organismos que mutan, como el coronavirus, dado que los evolucionistas consideran las mutaciones actuales como una evidencia de la evolución, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos, maestro Chablé? Interesante pregunta. Yo me he hecho también alguna vez parte de esta pregunta. Y hablar de los virus sería un tópico que realmente animo al doctor Luciano para que ponga sobre la mesa e invitar a algunos biólogos, microbiólogos de nuestra iglesia, porque hay dos corrientes en el mundo de la ciencia en la actualidad en cuanto a los virus. Algunos sostienen que los virus no son seres vivos y realmente dan ciertos argumentos convincentes para creer que los virus realmente no son seres vivos. Se aprovechan una vez que están en el interior del ser humano o de los animales o incluso de las bacterias para poderse replicar. Nosotros vimos una serie de características al inicio de la presentación. Eran 6 características que tenían que reunir los seres vivos. Los virus no reúnen muchas de estas características, dicen algunos científicos, por los que no podemos considerarlos como seres vivos. El hecho de que muten es porque a veces se apropian de la maquinaria celular de otro ser vivo, y las mutaciones realmente vendrían a ser una medida de la adaptación. Nosotros como cristianos adventistas no estamos del todo peleados con la adaptación, ¿no? Lo que los científicos tradicionales le llaman la microevolución. No me gusta llamarle microevolución, realmente me gusta llamarle adaptación, porque Dios mismo de alguna manera dejó la posibilidad de que los organismos se adaptaran, que fue lo que Darwin vio en las Islas Galápagos, una adaptación. No vio que una especie se transformara en otra, simplemente vio el pinzón con ciertas adaptaciones, pero siguió siendo pinzón, aún con pico chico, con pico largo. Lo que hemos visto a lo largo de
los descubrimientos de los fósiles, pues nos encontramos con invertebrados, que en la actualidad probablemente existen algunos de ellos en la misma forma, un poco más chicos, pero realmente no vemos evidencias de especiación. Ahora, ¿cuál es la postura de la Iglesia Adventista? Pues sí sería bueno tomar un tema, hablar sobre esto. Hay mucho que comentar en cuanto a los virus realmente. Padecemos una epidemia, una pandemia, mejor dicho, en la actualidad, producto de uno de estos organismos. Y fíjense nada más, si no nos ponemos, si los científicos tradicionales no se ponen, o los científicos del mundo, por así decirlo, perdón la expresión, no se ponen de acuerdo entre si los virus son seres vivos o no. Imagínense, hace unos años atrás surgió una enfermedad que causó mucha expectación. No sé si ustedes recuerdan la enfermedad de las vacas locas. Y estaba muy relacionado, después descubrieron que estaba relacionado con la carne, con el consumo de carne, y se dieron cuenta que eran estos animales infectados realmente habían sido alimentados con pienso, que es una especie de alimento con carne de otros animales, inclusive cerebros de otros animales, que tenían una proteína anormal que le llamaron prión. Con el tiempo se descubrió que este prión estaba relacionado con la enfermedad de las vacas locas y con enfermedades que ya se tenían su descripción en años anteriores, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Pero el agente causal es una proteína. No podemos decir que es un ser vivo, porque nada más es una proteína. Si los virus están causando conmoción por saber si son seres vivos o no, ahora imagínense una proteína. Los virus tienen proteínas aparte en su superficie. Esta proteína que yo le platico, que se llama prión, es literalmente una proteína anormal que si ingresa en el organismo es capaz de trastornar el sistema nervioso. Así que hay mucha tela de donde cortar en relación a los virus y a otras enfermedades relacionadas. Pues habrá que buscar la opinión de los expertos virólogos adventistas. Gracias, profesor Chavé. Realmente este tema merece una otra plática, ¿no? Hay muchos asuntos necesarios y relevantes para el momento actual. Ya, y gracias por esta aclaración. Y la verdad, agradecemos siempre las preguntas de nuestro público y damos la total libertad, ¿no? Tienen todo el derecho de hacer la pregunta que quieran. Y no significa también que nuestros ponentes van a ser expertos en todos los asuntos que preguntan, ¿ya? Entonces, nuestros ponentes, nuestros invitados aquí también tienen el derecho de no responder a alguna pregunta porque no tienen la profundidad, ¿no?, en el asunto que se requiere para responder. Pero sí, muchas gracias, profesor Chablé, está muy bien explicado. Aquí viene Francisco Ramírez, hace la misma pregunta, los 30.000 años, ya la respuesta ya fue dada anteriormente. Muchas gracias, Francisco. Ezequiel Hernández Ramírez dice aquí, pregunta, ¿los ácaros producen alguna enfermedad? Bueno, pues de manera interesante, la enfermedad que padeció Job probablemente era una enfermedad por ácaros, por este Sarcoptes scabiei, que también en la actualidad se le conoce con el nombre de escabiasis. Pero tenemos otros tipos de ácaros que conviven con nosotros y ni cuenta nos damos. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a dormir en unas ricas almohadas, pero en el interior de las almohadas y en el colchón de nuestra cama viven miles o millones tal vez de estos pequeños seres microscópicos que son los que producen el polvo y que se llaman ácaros tradicionales, los ácaros normales, que son inocuos, no producen enfermedad, pero si hay personas que padecen de alergia o de asma, puede ser que sí pueda interferir en su salud. De hecho, como mencionaba yo, la mayoría de los parásitos no debieran de producir enfermedad, pero en algunos casos las personas tienen cierta susceptibilidad, están inmunocomprometidas
y entonces incluso pueden morir por la afectación de algunos de estos que se consideran inofensivos o que no causan mucho daño para el ser humano. Pero vivimos en medio de los ácaros, es de forma innegable. Ok, ahí, ¿cuáles son? ¿No? El Ezequiel ya tiene la respuesta. Gracias, Ezequiel, por tu pregunta. Tenemos saludos, doctor Luciano. Sí, tenemos saludos también por el WhatsApp. Tenemos saludos de Saúl Mengíbar. Él saluda desde Río Lindo, Cortes, en Honduras. Tenemos también saludos de Elvia Ortiz, desde Bogotá, Colombia. Permítame un minuto para hacer una noticia triste. Quiero expresar como colegas aquí en la institución. Ahorita se está celebrando el servicio de consolación de la maestra Alejandrina Chong, una de nuestras pioneras en la institución, en el área de enfermería. Así que queremos simplemente y de todo corazón expresar nuestras condolencias a las familias Chong, que sufrieron la pérdida de su madre, una gran pionera en nuestra institución. Los acompañamos en su dolor y hemos estado orando también para que Dios consuele sus corazones. Bien, tenemos a Laritza León, saludos y bendiciones. Clara Rivera, ella saluda desde Bogotá, Colombia, también. Josefina Acosta, buenísima información, Dios les bendiga siempre, muchas gracias. Rafael Horta, bueno, es un saludo y una pregunta. Tennyson. Ok, aquí Rafael habla de Brasil y voy a decir, mira, Rafael en portugués se dice Rafael, ok? Rafael Horta Scaldaferri, ok? Rafael dice, pregunta aquí, entonces podemos decir que las enfermedades juegan un papel en la creación? ¿Qué dice, qué nos puede decir, profesor Chalé? Qué interesante pregunta. Realmente la enfermedad surgió con la entrada del pecado, recordémoslo, eso es innegable. El papel de los parásitos cambió, es lo que yo creo, es lo que pienso, que los parásitos fueron diseñados con un propósito positivo para la creación. Ahora todavía vemos una parte o una buena parte de ellos favoreciendo a la ecología, favoreciendo al ser humano. Pero como pasa con muchas otras especies, tanto vegetales como animales, la naturaleza de estas especies cambió después de la entrada del pecado. Y la verdad es que el ser humano fue hecho para vivir eternamente, pero el pecado trastornó esto. Y déjenme decirle otra cosa. Estoy convencido que el diablo, que Satanás, tiene la particularidad de entrometerse en la creación de Dios. Lo leímos en la historia de Job, donde provocó que esta sarna maligna entrara en el cuerpo de Job. De alguna manera, recordemos que Satanás trata de emular la actividad creadora de Dios. Nunca va a poder dar vida, porque es un ser creado, pero sí puede trastornar los mecanismos naturales de los seres vivos. No lo sabemos de qué manera, porque no tenemos medios para comprobarlo, pero sí sabemos que vivimos en un mundo de pecado en donde él todavía está intentando manchar, intentando destruir la creación de Dios, y de alguna manera todo esto que estamos viviendo de la pandemia, no nos queda duda de que una buena parte es culpa de él, definitivamente. No lo sabemos a qué nivel ni cómo. Probablemente tenga acceso hasta cierto nivel de celular para trastornar los mecanismos naturales, celulares y moleculares. No lo sabemos hasta qué punto, pero sí sabemos que influye. Sí sabemos que mete su cuchara, como decimos, y sabemos que produce enfermedad, porque él es uno de los primeros que está interesados en infligir en la humanidad la enfermedad y la muerte. Eso lo debemos de recordar siempre. Ok, gracias, profesor Chablé. Yo mismo estuve muy atento
a la plática, ¿no? Y me llamó la atención algunos aspectos y aquí hice mi pregunta en las redes sociales de YouTube. Bueno, con la actual preocupación con la esterilización de ambientes, superficies y del propio cuerpo, ¿cómo podemos evitar la eliminación de los parásitos buenos y necesarios para la vida? Sí, realmente a veces las condiciones de esterilidad se constituyen en una obsesión. Yo recuerdo que antes las madres de antes decían, dejen al niño jugar en la tierra, en la arena. Y a veces eran los más saludables después porque adquirían de alguna manera antígenos de los seres con los cuales se encontraban. Y podemos caer en ambos extremos, ¿no? Ser muy liberales o ser muy conservadores y constantemente andar con nuestro spray esterilizando. Recordemos que realmente el virus, por ejemplo, hablando de esta pandemia del coronavirus, el virus se propaga a través de los aerosoles en el aire, por lo que difícilmente las superficies van a ser un mecanismo. A veces esterilizar tanto las superficies, pues es más que nada por otros virus, otras bacterias que el coronavirus. Realmente tenemos a nuestra disposición muchos mecanismos para cuidarnos, pero como nos dice, como usted nos pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar la eliminación de los parásitos buenos? Yo me iría en el nivel de las bacterias. ¿Cuántas veces nosotros no nos sometemos a tratamientos con antibióticos? Y a veces tenemos trastornos después de la infección que tuvimos, porque los antibióticos se pasan a llevar no solamente las bacterias buenas, también eliminan las bacterias malas, también eliminan las buenas. Y tenemos que reintroducir en nuestro cuerpo estas bacterias buenas, que se les llama probióticos, ¿verdad? Actualmente ya hay pastillas que tienen una buena parte de estos microorganismos. Hay inclusive prebióticos, como le llaman ahorita los nutriólogos, que son sustancias mayormente a base de fibras vegetales que ayudan para que estas bacterias buenas se puedan replicar y que podemos tomarlo en forma de complementos, ¿verdad? Desgraciadamente, pues lo más seguro o lo más conveniente es tomarlo de manera natural, a través de las fibras, a través de las frutas, a través de esto, pero las bacterias difícilmente las vamos a encontrar así en la naturaleza, así que sí es conveniente introducir después de cada tratamiento con antibiótico un poco de dosis de estos probióticos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya tenemos más saludos, doctor Luciano. Aquí, después la pregunta de Jorge Zúñiga, que ya el doctor Luciano respondió a esta pregunta junto con mi pregunta. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Ok, tenemos a Laritza León Chablé, también está saludando Román Castillo. Saludos, hermanos, feliz sábado. Osiris Villegas, excelente tema, sobre todo porque confirma y reafirma la sabiduría divina. Lidia Cristina González Oliveros, mi querida hermana, gracias Lidia por acompañarnos junto con mi madre desde allá, desde Culiacán. Bienvenidas. Maracas Etnia Barrera desde Oaxaca, saludos. Raúl Mendoza Menchaca, dice, yo me hacía esa pregunta, también hay un video que aclaró todo, muy bien. Jorge Zúñiga, tiene razón, doctor, mi niño de 6 años e hija 9, ya quien ve el próximo programa. Pues qué bueno, aquí los esperamos. Ojalá que muchos niños le digan a su papá, quiero ver al doctor Viaggi, pocos como el doctor Viaggi para dinosaurios, ¿eh? Así que los esperamos próximo sábado, para que los niños hagan preguntas también. Esta semana voy a tener una presentación por ahí y realmente a las preguntas de los niños les tiene miedo uno, porque son los que hacen preguntas muy profundas muchas veces. Así que niños, los invitamos para que estén el próximo sábado con nosotros. Berenice, aquí hay una pregunta, Tennyson. Sí, pero es Román Castillo, gracias por tu pregunta, pero tiene que ver con la misma inquietud anterior, okay, ¿no? ¿Cómo saber si necesito sobre los probióticos? Ya fue respondido. Gracias, muy Román. Bien. Berenice Murillo, saludos desde Arizona. Feliz sábado. Román Castillo desde Nanchital. Rafael Peraza, muy interesante. Desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenido, Rafael Peraza.
Johnny Mendoza, saludos por el gran programa, saludos para Chablé, para el maestro Chablé, muy bien. Eduardo Jorquera, muchos saludos desde Quilpué, Chile. Muy bienvenido, hermano, desde Chile. Bienvenidos a este programa. Flor Hernández, excelente información. Muchas gracias, maestro Ismael Chablé. Gracias por transmitir cada sábado. Es de mucho provecho para nosotros. Saludos desde London, Canadá. Bienvenida, Flor. Clara Rivera, gracias a Dios, les bendiga, muy interesante este programa. Alba Chablé, excelente tema. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Clara Rivera, otra vez dice qué bendiciones estas revelaciones y conferencia de Dios. Que mis hijitos también vean estas bendiciones. Los esperamos el próximo sábado. Pregúntate, Tennyson. Ok, Sandy Moscoso de Ramón pregunta, ¿los parásitos tienen una función diferente después del pecado o existían ya antes de la caída? Y si era así, ¿cuál era su función? Muy buena pregunta. Realmente las evidencias de lo que hemos estudiado en esta presentación de la tarde traté, mejor dicho, de recopilar los datos que se obtienen al constatar de que la mayoría de los parásitos realmente tienen un aspecto positivo para la salud del medio ambiente y del ser humano en general. Me queda claro que su propósito fundamental era ese antes del pecado. Tal vez los parásitos eran de vida libre y aportaban nutrientes al suelo, al medio ambiente, a los árboles, etcétera. Y ahora encontramos parásitos que son de vida libre, como se les menciona en los libros de texto, pero que una vez que ingresan al cuerpo de un ser humano pueden llegar incluso a matarlo. Se cuenta la existencia de una amiba que está normalmente en las aguas de los ríos o de los mantos acuíferos, sobre todo aquellas que están un poco estancadas, que si uno se mete a nadar, es capaz de entrar por la nariz y afectar, irse hasta el sistema nervioso, hasta el cerebro, causando una meningitis que puede ocasionar la muerte. Es una parasitosis, una amiba muy, muy peligrosa. Incluso se advierte a los nadadores de su presencia en esas aguas que las contienen. Pero ellas viven de vida libre, viven en la vida libre. Así que, así como la rosa, con ese aroma, esa evidencia de artista de Dios, con esos colores bonitos, pudo salirle una espina por ahí o conjunto de espinas. Me queda claro que también los parásitos, que tenían un propósito positivo fundamental antes de la caída del pecado, pues también sufrieron su trastorno y también fueron capaces de infligir heridas o enfermedades en el ser humano. Gracias, profesor Chablé. Ya tenemos más saludos. Muy bien, aquí tenemos otro saludo por WhatsApp. Tenemos un saludo de Estela Reyes también. Bienvenida, Estela, al programa. Ella está saludando por WhatsApp. Clara Rivera saluda. Ezequiel Hernández Ramírez, gracias, profesor, por la respuesta. Juan Texna Miró, saludos, muy buen programa. Edgardo Clos desde Paraguay, bienvenido desde Paraguay. Todos son bienvenidos a este programa. Patricia Velázquez, saludos a maestro Chablé desde Tuxpan. Bienvenida, Patricia. Dice Edgar Clos, creo que los gérmenes y parásitos entraron después del diluvio, cuando el planeta se alteró. Juan, hola, saludos desde Chile. Muy buen tema, gracias. Sowing Hope, saludos cordiales, feliz sábado. Saraí Hernández, acabo de encontrar su canal y qué interesante tema. Soy la clásica que anda con sus toallitas desinfectantes, Lysol, gel, etcétera. Un saludo a todos. Bienvenida, Saraí Hernández. Marisol Estrada de León, saludos desde Saltillo, Coahuila, bienvenidos desde Saltillo. Tierra de dinosaurios. Dentro de poco vamos a ir para allá, maestro Chablé y Tennyson, vamos a ir al Museo del Desierto. Sí, va un grupo de teólogos para allá y personas que quieran unirse al viaje también. Vamos a ir a un autobús con el favor de Dios. Así que vayan ahorrando
Esaú Córdoba Cruz, gracias por esta información. Dios siga dándoles conocimiento y sabiduría a todos para que puedan compartir esos conocimientos con nosotros. Dina Gómez Díaz, saludos de la región citrícola. Irma Nájera, parece que es una pregunta, Denison. Ok, aquí Irma pregunta, bueno, habla de Fayetteville, Georgia, Estados Unidos. Bueno, pregunta si los parásitos del intestino del ser humano son normales. De cierta forma ya tuvimos la respuesta, pero ¿y si son normales? ¿Cada cuánto debemos desparasitar nuestro intestino? Yo agregaría, maestro Chablé, a esta pregunta, cuando desparasitamos, ¿no? Para eliminar los malos parásitos, digamos, de cierta forma también podemos eliminar buenos parásitos ahí que nos causaría cierto daño. Gracias por la pregunta. Afortunadamente no. Los antiparasitarios que han sido fabricados tienen cierto modo de acción específico para el sistema nervioso, en este caso de los parásitos grandes, como lo son los nemátodos o los helmintos, y algunos que son fabricados para los pequeños parásitos. No dañan de manera realmente, no dañan pues las células ni las bacterias buenas de nuestro organismo. ¿Es recomendable desparasitarse? Sí, es recomendable por lo menos una vez al año, sobre todo si hemos viajado a regiones endémicas de parasitosis. Si vamos a viajar a una región donde hay vectores, como en el caso del sureste mexicano, donde hay mucho mosquito, es bueno llevarnos un repelente para evitar las picaduras. Sí sabemos que las picaduras de los mosquitos pueden, aparte del dengue, pueden transmitirnos una serie de parasitosis que no son nada agradables, como la que mencionábamos en la presentación de la úlcera de los chicleros, que inclusive es potencialmente peligroso para los cartílagos o para las membranas mucosas de la nariz, de la boca, del oído y de los ojos en el ser humano. Pero sí, por lo menos una vez al año es conveniente un antiparasitario de amplio espectro que le pegue también a los que son grandes parásitos y a los que son microscópicos. Perfecto, gracias. Muy bien. Saludos a todos desde Tezopaco, Sonora. Tezopaco es mi segunda tierra. De ahí es mi esposa. Bienvenida. Bienvenida Marisela González Ángeles de Tezopaco, Sonora. A Ismael Ortega, saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, muy bonito lugar allí. Juan, yo soy de Melipilla, CL, ¿qué es CL? No me acuerdo. Ismael Hernández, saludos desde Morelos, México. María Rosa Pérez Martínez, saludos desde Bucaramanga, la ciudad de la eterna primavera en Colombia. Hemos estado por ahí en algunos retiros sobre creacionismo. Bienvenida, hermana Pérez Martínez desde Bucaramanga, la bella ciudad de Bucaramanga, Colombia. Marisol Estrada de León dice, yo creo que los parásitos malos no nos afectaban porque nosotros éramos inmortales. Era otra nuestra naturaleza y me imagino que quiso poner y no nos hacían daño. Muy bien. Marisol Estrada de León, ok, ya lo que puso abajo, y no nos hacían daño. Muy bien. Anu Axicón, bueno, supongo que aquí dice bienvenido, me imagino. Reservaciones Alfa, feliz sábado, familia adventista desde Montemorelos, Reservaciones Alfa, qué bueno que se unieron con nosotros, bienvenidos también. Georgina Webster, desde una ONG, bueno, bienvenida también con nosotros. Ángel Uriel Pacheco Estrada, saludos hermanos, bendiciones. Jacqueline Navia Seco, saludos, soy de Villa del Mar, bienvenida hermana. Keila Aguilar desde Cancún, México. Leonel Sastre, excelente programa, felicitaciones. Pregunta. Y ahí viene la pregunta de Leonel. ¿Recomendaría un estudio bacteriano después de la ingesta de alimento contaminado? ¿Qué consejo nos daría, maestro Chablé? Buena pregunta.
Depende de qué tipo de contaminación se esté pensando. Si creen que después se descubrió en ese alimento una contaminación importante, pues sí sería bueno un estudio. Normalmente uno come en restaurantes o en algunas fondas o donde vendan comida que está regulada en el caso de México está regulado por regulación sanitaria, y que cada cierto tiempo ellos llegan, toman muestra de los alimentos que venden y les mandan a hacer análisis en su laboratorio y también les dejan para que ellos realicen sus análisis en el laboratorio que ellos tengan disponible. Y si encuentran un producto en mal estado, pues recogen o a veces han llegado a cerrar el restaurante o donde expenden comida. De esa manera se asegura que por lo menos vendan comida en buen estado. Pero lamentablemente, pues no todos se alimentan o nos alimentamos a veces de restaurantes que están debidamente regulados desde el punto de vista sanitario. A veces se comen en fondas, en la calle, en pequeños puestos callejeros, donde ahí sí no se asegura la inocuidad del alimento. Pero como hay muchos microorganismos que pueden afectar, en este caso, que pueden dar problemas en el ser humano, me refiero a muchos en la variedad, porque ya vimos que realmente los que afectan al hombre son 1% de toda la vasta variedad de microorganismos en la Tierra, pero ese pequeño 1% puede dar trastornos, puede dar un dolor de cabeza a más de uno, un dolor de estómago y diarrea generalmente. En el caso de la carne de cerdo, pues acuérdense que ya vimos el parásito que afecta y desgraciadamente no hay estudio tan sencillo que se pueda corroborar. A veces solamente es por radiografía o a veces hay que tomar muestra directamente del músculo de la persona a través de una biopsia para darse cuenta de que tiene enquistado este parásito. Por eso los consejos son bien de hermana White son bien específicos, ¿no? La carne de cerdo, no solamente porque Dios lo prohibió, sino también por asunto de salud, no debiera ser comido. Los mariscos, que son generalmente organismos que viven de la carroña del mar o que se dan donde las aguas negras confluyen en el mar, definitivamente debemos de mantenernos alejados. Estoy hablando a las personas que no son adventistas o cristianos o que no debieran de comer estos alimentos, ¿verdad? No podemos saber qué análisis nos podemos hacer a menos que nos dé un trastorno y en cuyo caso el médico la hará de detective, porque hay que ver también la sintomatología y hay que ver qué órgano del cuerpo está siendo afectado. Gracias, maestro Ismael. Julio César Gutiérrez, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, César, a nuestro programa. Lo que sigue es para ti, Tennyson. Ok, Saúl Córdoba Cruz dice así: mencionaron que hay una bacteria porcina que causa inflamación de los párpados de los ojos. ¿Puedes repetir el nombre de esa bacteria, profesor Chablé? Sí, no es en realidad una bacteria, es un parásito que es microscópico, pero que sí puede llegar a alcanzar algunos cuantos milímetros en el interior del cuerpo. Se llama Trichinella spiralis, se le conoce con el nombre de triquinelosis o triquina, en términos ya muy de la gente, ¿verdad? La triquina famosa, es así, se enquista en el músculo y puede ocasionar edema alrededor de los párpados de los ojos, inclusive dando conjuntivitis a veces. Y bueno, en ese caso, pues hay que hacer una serie de pruebas, hay que ir con el doctor, que le analizarán hasta el corazón, porque el corazón es tejido muscular también, y puede llegar a hacer que este parásito también afecte el corazón.
Tennyson, haz la pregunta y lo que sigue es Sí, muy cortito el saludo. ok, ya vamos casi terminando, ¿no? Las preguntas aquí, muy activa la participación de nuestros amigos que nos acompañan ahí, ¿no? Bueno, ahí Leticia mandó un saludo y pregunta, ¿los niños menores de 5 años también se pueden desparasitar cada año? Sí, 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 es conveniente, obviamente, consultar con el médico pediatra. Finalmente les va a recomendar si es necesario desparasitarlos, si no han presentado algún trastorno o algo, no es tan recomendable, pero todo lo que son niños, pues lo ve el pediatra, así que acuda con el pediatra con el cual los lleva y pregúntele. Generalmente ellos sabrán el momento adecuado para darle un tratamiento antiparasitario en dado caso que lo requieran. Noemí Lazalde, saludos, nos manda saludos, dice, este tema es muy interesante. Me encanta conocer más de estos seres vivos que habitan en nuestro mundo y que podamos cuidar mejor de nuestro cuerpo. Bien, la pregunta que sigue, vamos a hacer la última pregunta, Tennyson, hazla, con eso vamos a cerrar el programa de interacción con el público. Ok. Antes de hacer la pregunta, hay un otro último comentario. Saúl Córdoba mandó un saludo. Ok, muchas gracias. Pero la pregunta es, actualmente, con esta situación de pandemia, de utilizar, ¿no?, mucho el alcohol, ¿qué tan efectivo es aplicarle a los juguetes de los niños? Entiendo que para la prevención del coronavirus, ¿no? Me imagino. Sí, realmente sí es algo que tienen que hacer de manera rápida porque no están en su casa, se puede aplicar, no hay ningún problema, pero si están en casa, la verdad es que es preferible mejor lavarlos con agua y con jabón, secarlo y volver y seguirlo utilizando. No, realmente ahora el lavado de manos es importante. El gel con alcohol se permitió porque muchas veces no estábamos en nuestras casas, tenemos que salir a comprar y ahí no vamos a estar lavándonos con agua y con jabón porque no tienen agua normalmente, así que se prefirió el alcohol en gel. Pero realmente lo más importante es el lavado con agua y con jabón. Si están en casa, los juguetes se limpian, se lavan con agua con jabón y se secan y se pueden seguir utilizando, no hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Creo que hemos sido bastante instruidos esta tarde, Chablé, por tu expertise, por tu especialidad en esta área de parásitos. Hay saludos, Jorge Pérez te mandó saludos también, dice de la cercanía, seguramente lo conoces. Gracias a todo el público que se unió de varias partes de nuestra división interamericana y de otras divisiones también. Tenemos saludos, como ya ven, desde Argentina, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala, Estados Unidos. Me imagino que hay gente de Europa también escuchándonos. Así que, hermano, muchas gracias. Si me permites, Sí, así rapidito nada más, un saludo. sí. Tuve hoy porra, parte de mi familia que está en Tabasco, en Guadalajara, con Nelda Chablé, todos los que allí ven que sean Chablé, es porque es familia que vino a echarme porras, ¿no? Felicidades y también saludo a todos ellos. Qué bien, Chable, claro. Bienvenidos todos. Y recuerden, estimado público, que el próximo sábado vamos a hacer, por decirlo de alguna forma, un salto cuántico. Este sábado estudiamos el micromundo, los parásitos. El próximo sábado vamos a estudiar el macromundo. No sé, doctor Viay, si me estás escuchando, pero si me estás escuchando, ya ves, te estoy comprometiendo porque va a haber niños en el programa. ¿Ok? Vamos a irnos del micromundo de los parásitos al macromundo de los diplodocus, de los brachiosaurios, de los tiranosaurios rex, ¿sí? Así que el próximo sábado yo invitaría a los niños que se unan también junto con sus padres, ¿sí? Para que juntos aprendamos del doctor Roberto Biaggi, que es, como he mencionado, un gran paleontólogo de nuestra iglesia. Tenemos ese privilegio de acercar la ciencia a la iglesia en nuestra división y más allá. Por ahora, hermanos, vamos a despedirnos. Inician otras actividades en este canal.
Pero les agradecemos de todo corazón su compañía y los invitamos para que cada sábado nos sigan sintonizando en este su programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones, que es para instrucción de nuestra iglesia. Que Dios bendiga a todos esta semana. Cuidémonos del coronavirus, todavía está activo. Que Dios les bendiga.